¿Qué tienen en común Google, Microsoft, un grupo de amigos y el supervisor de una empresa? Bueno, la respuesta depende por completo de a quién le preguntes y, sobre todo, de cómo decidas medir el parecido entre ellos. Os damos la bienvenida a este nuevo análisis en profundidad. Hoy vamos a sumergirnos en un artículo de investigación que, la verdad, ataca uno de los problemas más fascinantes y más escurridizos del aprendizaje automático, el clustering, o sea, el arte de agrupar datos. Pero no unos datos cualesquiera, hablamos de datos relacionales, esos que no solo describen objetos, sino las complejas conexiones que existen entre ellos. Pensemos en redes sociales, interacciones en proteínas en biología o, bueno, la estructura de cualquier organización. Exacto. Y nuestra misión hoy es desgranar una propuesta nueva de los investigadores Sebastian Dumanchitz y Hendrik Blockel. Proponen una nueva forma de medir la disimilitud entre elementos, un método que han bautizado como RESENT. Y el objetivo es ver si de verdad consiguen resolver el problema de fondo del clustering relacional, que es, básicamente, que cada algoritmo que existe viene con unas gafas puestas de fábrica, ¿no? Un sesgo muy fuerte sobre lo que considera un grupo coherente. La gran pregunta es, ¿RESENT nos ofrece unas lentes intercambiables o simplemente es un modelo nuevo con otro sesgo distinto? Pues vamos a ello. Entremos en materia. El punto de partida del artículo es una idea muy potente. El clustering es una tarea, y cito, subespecificada. Es una forma muy elegante de decir que no existe una respuesta correcta universal. Es subjetivo, vamos. Para que lo entendamos bien, los autores usan un ejemplo visual que es brillante en su figura 1. Imagina una pequeña red con personas y empresas. Pues sobre esa misma red podríamos identificar al menos 3 tipos de grupos. 3 tipos completamente diferentes, pero todos ellos válidos. El primero es el más intuitivo, el de siempre, la similitud por atributos. El de toda la vida. Exacto. Aquí agruparíamos a Google y Microsoft. ¿Por qué? Pues porque ambos comparten características, son empresas privadas, del sector tecnológico, grandes. Es el tipo de agrupación que haría un algoritmo clásico, que mira las etiquetas de cada cosa y ya está. Luego, la cosa se pone más interesante, con la similitud por conexión. El artículo nos muestra un grupo formado por John, Rose y Han. Si miras sus perfiles, a lo mejor no se parecen en nada. Uno es ingeniero, la otra abogada, pero están fuertemente conectados entre sí. Son amigos, trabajan juntos, forman una comunidad muy cohesionada. Claro, un algoritmo que busca islas densas en la red los encontraría al momento. Sin dudarlo. Y el tercer tipo es, para mí, el más sutil y revelador. La similitud por rol estructural. En este caso, el grupo lo forman Bob, Joe y Rose. A primera vista, no tienen conexión directa ni atributos comunes obvios. Pero si te alejas un poco y miras su posición en la red, te das cuenta de que todos son supervisores. Ocupan el mismo puesto, estructuralmente hablando. Eso es. Cada uno es el jefe de su propio equipo. Ocupan un lugar equivalente en la estructura. El gran problema que el artículo pone sobre la mesa es que la mayoría de los sistemas actuales son especialistas. Son geniales encontrando uno de estos tipos de grupos, pero son ciegos a los otros 2. Y ese es el meollo de la cuestión. No es un detalle técnico menor. El artículo lo dice sin rodeos. Los sistemas existentes tienen fuertes sesgos implícitos. Por ejemplo, un algoritmo de partición de grafos, que es una maravilla para encontrar esa comunidad de amigos, el grupo de John, Rose, Han, es estructuralmente incapaz de ver el grupo Google-Microsoft. ¿Por qué? Pues porque en el grafo no hay una línea que los una directamente. Para ese algoritmo, si no hay conexión, no hay relación. Y punto. Lo fascinante son las implicaciones prácticas. Esto significa que un analista de datos no puede simplemente aplicar un algoritmo de clustering y ya. No es tan fácil. Para nada. Necesita saber de antemano qué tipo de similitud está buscando y a partir de ahí elegir el algoritmo especialista adecuado. Requiere un conocimiento profundísimo, tanto de las herramientas como del dominio del problema. Eso, es una barrera de entrada gigantesca que limita enormemente la capacidad de descubrimiento genuino. Claro, no estás descubriendo patrones, estás confirmando el tipo de patrón que ya sospechabas que existía. Exacto. Y para romper esa rigidez, para crear una herramienta que pueda ver los 3 tipos de patrones a la vez, los autores proponen un cambio de paradigma.
Y aquí es donde dan un giro que a mí me pareció brillante. En lugar de quedarse atrapados en el debate de si los datos son una tabla o un grafo, dicen ¿y por qué no pueden ser ambos? Y mucho más. Para lograrlo proponen dejar de pensar en relaciones como simples líneas entre dos puntos, como Juan es amigo de María. Proponen una idea mucho más rica. ¿Y si una relación pudiera unir a 3, 4 o más personas a la vez? Por ejemplo, Juan, María y Pedro trabajan juntos en el proyecto X. A esta estructura más flexible y potente la llaman, y aquí viene el término técnico, hipergrafo orientado, tipado y etiquetado. Vale, un momento. Si alguien se ha perdido en los últimos 30 segundos, que no se preocupe. Hasta los que nos dedicamos a esto tuvimos que leer esa parte un par de veces. Cierto. Lo importante no es el nombre, es la idea. Más flexibilidad para describir relaciones complejas del mundo real. Totalmente. Y a partir de esta idea construyen su concepto clave, el árbol de vecindad. Pensemos en ello como una radiografía detallada del entorno de cada persona o empresa en la red. Para cada elemento, el sistema construye una estructura en árbol que describe no solo con quién se relaciona directamente, sino también los atributos de esos vecinos, los tipos de relación que tienen, e incluso podemos seguir expandiendo el árbol para ver a los vecinos de los vecinos. Es una forma muy ingeniosa de capturar todo el contexto local de cada punto en una sola estructura. Es una idea muy elegante, sin duda. Esa radiografía es una forma potente de capturar el contexto. Pero como siempre, el diablo está en los detalles. La construcción de ese árbol depende de un parámetro crítico que elige el usuario, la profundidad, que en el artículo llaman D. Nos quedamos con una radiografía superficial, mirando solo a los vecinos directos, o sea, profundidad 1, o hacemos un tag completo, llegando a los vecinos de los vecinos con profundidad 2. Y esta decisión no es trivial. De hecho, me recuerda a los problemas que veíamos en las primeras versiones de algoritmos como PageRank. Un salto demasiado lejos y la señal se convierte en ruido. Se diluye. Se diluye, exacto. Me sorprende que no propongan una forma de ponderar la importancia según te alejas, en lugar de un corte tan brusco. Porque como los propios autores demuestran más adelante, aumentar la profundidad de 1 a 2 a menudo empeora los resultados. Introduce más ruido que información útil. Así que la pregunta clave es, ¿cuán local es la localidad que importa? Es un parámetro muy sensible. Es un punto crítico, desde luego. Pero si esa es la estructura, la verdadera innovación, el corazón de la propuesta, está en cómo usan esos árboles para calcular si dos cosas se parecen o no. Proponen una fórmula, la ecuación 3, que es como la receta de un cóctel. Combina 5 ingredientes distintos para medir la disimilitud, y es esa mezcla lo que le da su increíble versatilidad. Para que no nos perdamos en la fórmula, imaginemos que estamos en una fiesta y queremos comparar a dos invitados. Los 5 ingredientes de Rizzen serían algo así. Primero, disimilitud por atributos propios. Esto es lo más básico. Los dos invitados llevan corbata. Son de la misma ciudad. Comparamos sus características directas. Fácil. Segundo, disimilitud por atributos del vecindario. Ahora no los miramos a ellos, sino a la gente con la que hablan. La gente que rodea al invitado A viste formal, mientras que la gente que rodea al B va en camiseta. Sus círculos son diferentes. Vale, entiendo. Tercero, disimilitud por conexión. Esto es simple. Están los dos invitados hablando entre ellos ahora mismo. Si lo están, son más similares que si cada uno está en una punta de la sala. Cuarto, disimilitud por identidad del vecindario. Un paso más allá del segundo. Ya no nos fijamos en cómo son sus acompañantes, sino en quiénes son. Están ambos hablando con el mismo grupo de personas. Quizás no se conocen, pero si comparten círculo, eso dice algo. Ajá. Y el último, el más sutil. Disimilitud por distribución de aristas. Compara los tipos de relaciones. Quizás el invitado A está en la fiesta por trabajo, rodeado de colegas, y el B está con su familia. La naturaleza de sus interacciones es distinta. La analogía de la fiesta es perfecta porque ilustra tanto la potencia como el problema fundamental. La versatilidad de esa receta es innegable. Pero toda receta tiene proporciones. La fórmula combina esos 5 componentes usando unos pesos, de W1 a W5. Y aquí está la paradoja, ¿no? Para eliminar el sesgo oculto de los algoritmos antiguos, hemos creado un sistema con 5 diales de sesgo visibles. Una mesa de mezclas. Exacto. Hemos cambiado un problema de magia negra por un problema de ingeniería de sonido.
y no está claro que el usuario medio sepa cómo manejar esa mesa. ¿Le doy más importancia a los atributos o a con quién te relacionas? El artículo, en su experimento principal, adopta una solución que a mí me parece una admisión de la dificultad del problema. ¿Cuál? Le da el mismo peso a todos. 0.2. Es como si el ingeniero de sonido, ante la duda, pusiera todos los diales en el medio. Y lo más revelador es que el propio estudio concluye, y cito, que aprender estos pesos de forma no supervisada es una tarea muy desafiante, e incluso puede perjudicar el rendimiento. Vale. Esto me lleva a cuestionar la premisa. ¿Hemos ganado de verdad en transparencia? ¿O simplemente hemos cambiado un sesgo implícito, que no podíamos tocar, por un sesgo explícito que es increíblemente difícil de ajustar bien? La decisión sobre qué es parecido sigue estando ahí. Solo que ahora es responsabilidad del usuario acertar con 5 números decimales. Vale. Reconozco que el desafío de la mesa de mezclas es real. Pero, con tantos parámetros que ajustar, la pregunta del millón es, ¿funciona sacado de la caja? ¿Qué dicen los experimentos? ¿Realmente funciona sin un ajuste manual minucioso? Y aquí, para sorpresa de muchos, los resultados son bastante contundentes. Si miramos la tabla 4, que es la prueba de fuego, Recent con la configuración más simple, profundidad 1 y todos los pesos iguales a 0.2, gana en 8 de los 10 casos de prueba. 8 de 10 no está mal. No está nada mal. Y lo más impresionante no es solo que gane, sino dónde gana. Tiene un rendimiento excelente en el dataset de IMDb, que es una red social, en Mutagénesis, que son datos químicos, y en UETSS, que es una red académica. Que una misma configuración, sin tocar nada, sea capaz de encontrar patrones relevantes en dominios tan distintos, eso sí que demuestra una polivalencia real. Y por si fuera poco, la tabla 8 nos dice que es rápido, computacionalmente eficiente. Los resultados son buenos, no se puede negar, pero creo que hay que ponerlos en contexto. Primero, como ya anticipaba, el rendimiento de Recent con profundidad 2, al que llaman Recent 2, cae en picado en la mayoría de los casos. Cierto. Esto no hace más que confirmar la enorme sensibilidad al parámetro de la profundidad. Más información no siempre es mejor información. A veces, como decíamos, es solo más ruido. Segundo, aunque gane la general, no es una bala de plata. En el conjunto de datos Terrorist Attack, otro método, WLSTST, lo supera. Esto sugiere que su gran fortaleza, combinar muchos tipos de similitudes, es también su talón de Aquiles. ¿Cómo? Pues que si para un problema concreto, por ejemplo, el rol estructural no es nada relevante, incluir ese componente en la receta no ayuda, enturbia la medida. Estás promediando una señal útil con ruido. En mi opinión, su gran éxito con profundidad 1 y pesos iguales sugiere que el método funciona bajo una asunción muy fuerte, que la información más valiosa está en vecindarios locales muy pequeños y que todas las facetas de la similitud son igual de importantes. Y esto puede ser cierto en muchos casos, pero es una apuesta arriesgada para problemas más complejos, donde las relaciones a larga distancia son la clave. Entiendo tu punto sobre el ruido, pero fíjate en lo que pasa cuando al sistema se le da una pista sobre qué buscar. Miremos los resultados de la clasificación supervisada en la tabla 7. Aquí el escenario cambia. No estamos agrupando a ciegas. Tenemos algunas etiquetas de ejemplo que nos dicen a qué grupo pertenece cada elemento y podemos usar esa información para que el sistema aprenda los pesos óptimos de la mesa de mezclas por sí solo. ¿Y qué pasa entonces? Pues que Recient logra el mejor rendimiento en todos los conjuntos de datos. No en 8 de 10, en todos, y a menudo con un 100% de precisión. Para mí, esto es la demostración definitiva. Prueba que la medida es increíblemente potente y que su potencial es enorme si se logra especificar el sesgo correcto. Quizás el problema no es que tenga diales, sino que en el mundo real a menudo no sabemos hacia dónde girarlos. Estoy de acuerdo, pero lo veo como un arma de doble filo. Su espectacular fortaleza en un entorno supervisado resalta por contraste su principal desafío cuando se vuela a ciegas, o sea, en el entorno no supervisado, que era el objetivo original del clustering. Demuestra que es una herramienta potentísima, sí, pero quizás es más una herramienta de validación de hipótesis que de exploración pura. ¿A qué te refieres? Imagina que lo aplicas a la detección de fraude. Si ya sospechas que los estafadores forman comunidades muy densas, puedes subir el dial de la similitud por conexión y ver qué encuentras.
Pero si no tienes ni idea de cómo operan, te enfrentas de nuevo al dilema de los 5 diales. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de todo esto, la conclusión principal para mí es que Resent es una herramienta extraordinariamente potente y versátil. Su gran salto conceptual es que no impone una visión del mundo, sino que ofrece un marco para combinar múltiples definiciones de parecido de forma explícita. Y eso le permite adaptarse a problemas tan distintos como analizar redes sociales o estructuras moleculares, superando a métodos más rígidos. Yo añadiría el matiz clave. Esa potencia viene con el precio de la responsabilidad. La flexibilidad se paga con la complejidad de la configuración. El rendimiento depende críticamente de elegir una profundidad adecuada y sobre todo de ajustar esos 5 pesos, algo que el propio artículo admite que es un problema abierto en el mundo no supervisado. Al final, el problema del analista se ha desplazado. Ya no es qué algoritmo elijo de la caja de herramientas, sino cómo configuro los infinitos parámetros de esta navaja suiza tan avanzada. Es una reflexión muy buena. Y me lleva a la idea final que los autores dejan en el aire. Mencionan como trabajo futuro explorar el aprendizaje semisupervisado. Un punto intermedio donde no le das al sistema todas las respuestas, pero sí unas pocas pistas para que empiece a aprender por dónde buscar. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar que va más allá de este artículo. Si el agrupamiento perfecto de los datos, el descubrimiento de conocimiento verdaderamente no supervisado, depende en última instancia de que le demos al sistema unas pistas, unos parámetros, unos sesgos, ¿cuánta guía humana necesita una máquina para empezar a ver los patrones del mundo de una forma que nosotros reconozcamos como inteligente? Y sobre todo, ¿cuánto de nosotros mismos, de nuestros propios sesgos, estamos inevitablemente codificando en ellas durante ese proceso? Con esa pregunta resonando, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.